Son los fundamentos del Evangelio y eso es sumamente importante y nosotros somos personas que necesitamos que nos estén repitiendo las cosas. Por lo menos en mi casa eso hacen, no conmigo sino con las niñas, pero usualmente eso es lo que ocurre con nosotros y tenemos que estar repitiendo las cosas muchas veces antes que olvidemos o pasemos por alto la importancia de los fundamentos del Evangelio. Amén. Así que doy gracias al Señor porque este había sido uno de mis sueños, uno de mis proyectos, presentar y recordar a la iglesia acerca de esto de la reforma y la importancia de la iglesia, no solamente de saberlo, sino vivirlo. Estas tres semanas o 3 domingos que vienen, me gustaría presentar a ustedes el tema corazón agradecido, basado en algunos principios del libro de Job. Y en el libro de Job podemos encontrar miles de enseñanzas, cientos de enseñanzas en cuanto a cómo nosotros vivir. Y bueno, ya escuchamos el capítulo 1 que Sofía nos leía. Y quiero que realmente su corazón empiece a analizar quién Dios es. Vamos a estar hablando acerca de la soberanía de Dios. Recordemos que la soberanía de Dios es un atributo que solamente Él tiene. Dios tiene atributos que solamente en Él podemos encontrar, esas características que solamente Él puede tener y que la iglesia sobre todo tiene que mantener en mente. ¿Por qué le digo esto? Es porque este mes todo Estados Unidos se prepara para viajar, se prepara para ir al sur, se prepara con un montón de chompipes. Usted sabe lo que es chompipe, ¿verdad? ¿Cómo que no sabe qué es chompipe? Usted tiene que saber lo que es un chompipe. ¿Cómo le dicen en su país? ¿Cómo le dicen? ¿Cómo le dicen? Pavo. Ay, ahora todo. Pavo. O sea, en mi país dicen turkey. ¿Qué más? ¿Cómo le dicen los mexicanos? Guajolote. Imagínense. ¿Qué más le dicen en otros países? Bueno, pavo. Pobres pavos. Se están preparando, los están engordando para entonces ponerlos después en nuestra mesa. Realmente Estados Unidos se está preparando para celebrar el Thanksgiving. Y muchas personas también se están preparando para celebrar lo que le llaman el Viernes Negro, ¿cierto? Black Friday también, para ir de compra para los regalitos de Navidad. Realmente esta es una cultura bastante loca. Y la iglesia también en algunos casos se empieza a preparar no solamente para ir de compra, sino también para realmente expresar las maravillas de Dios. Y en estos tres semanas o 3 domingos me gustaría presentar este tema, el corazón agradecido, porque realmente es un fruto que el cristiano debería de tener. Para nosotros entender un poco más el libro de Job, quiero presentarle un pequeño bosquejo que le he hecho para que nosotros podamos comprender un poquito más. Vamos a hablar un poquito de los primeros 3 capítulos, ¿ok? Esto es bastante corto, sencillo y directo. No vamos a hablar mucho de la teología como lo estamos haciendo los últimos domingos. Pero si usted nota, lo he dividido de esta manera para que nosotros podamos comprender un poco mejor. El bosquejo de Job en estas 3 partes, o en estos primeros 3 capítulos, lo vemos de esta manera. Primero vemos el valor de Job, o sea, ¿quién era Job? Hoy en día nosotros vivimos, o la sociedad nos ha enseñado que dependiendo de lo que usted tenga, eso es lo que usted vale, ¿cierto? Si usted tiene un buen carro, si usted tiene una buena casa, si usted tiene esto y lo otro, usted vale mucho. Pero si su carro es de aquellos carritos que se están empezando a caer y tiene que ponerle pegamento o algún tipo de tape, usted como que no vale mucho. Eso es lo que nos ha enseñado la sociedad. Sin embargo, la Biblia no nos enseña eso. Y me interesa más, aunque está aquí, me interesa más que veamos quién era Job delante de Dios antes que lo que él podía tener en cuanto a sus posiciones. Eso es la parte 2. Posesiones, dice la Biblia que él tenía 10 hijos, tenía 3,000 camellos. Imagínense, yo apenas tengo un perrito, me dejan tener un perrito. Tenía 500 yuntas o parejas de bueyes, no bueyes, ojo, no bueyes, ¿verdad? Y luego tenía 500 asnas o burritas y tenía criados, tenía personas a su disposición. Dígame usted si la sociedad hoy diría, ¿está cargado? Al billuyo, ¿verdad? Cualquiera diría eso. Tenía muchas cosas, pero no me interesa tanto ese aspecto de Job. También
No sé si podés hacerme un poquito, o si ustedes lo miran mejor. No sé, podés hacer un poquito más pequeño. No sé por qué Isabela últimamente me está haciendo un trabajito medio pesado. Bueno, él también como sacerdote, en versículo 5, usted va a encontrar que él hacía por lo menos 10 holocaustos. Se levantaba muy temprano, dice la Biblia que hacía 10 holocaustos. Era uno por hijo. Decía, puede ser que mis hijos han blasfemado en contra de Dios y voy a hacer un holocausto por cada uno de ellos. Déjeme decirle que el libro de Job es uno de los libros más antiguos de la Biblia. Es más, se cree que Job vivió en el tiempo de Abraham, Isaac y toda esta gente, donde todavía no habían sumos sacerdotes. En este caso a Job su responsabilidad era hacer sacrificios por sus hijos. Tal como todos nosotros deberíamos de estarlo haciendo, ese sacrificio por nuestros hijos, no tanto el trabajo, sino del lado espiritual. Luego, el siguiente punto, 1, 2, 3, 4, usted va a encontrar que está la primera conversación entre Satanás y Dios. ¿Cómo que sí hablan? En la primera parte usted va a encontrar que Dios le pregunta a Satanás, ¿de dónde vienes? Vengo de allí, de andar paseando, dándole vuelta a la tierra. Y entonces hay una conversación, etcétera, etcétera, etcétera. Luego en la quinta parte usted va a encontrar que la crisis de un buen hombre. Y eso es lo que vamos a estar hablando un poquito el día de hoy. La crisis de un buen hombre. Diga conmigo, la crisis de un buen hombre. La crisis de un buen hombre. Dos de las cosas que he sufrido, acontecimientos que he sufrido, he visto, uno de ellos fue en el 2001. Yo estaba trabajando ya tipo 8 de la mañana, ya estaba en Nueva York, estaba trabajando y de repente mi jefe llega con 2 televisores y nos muestra que un avión había dado a las Torres Gemelas y usted conoce la historia. Esa es una de las cosas que más impactó mi vida. Recuerdo que a mi casa, más o menos donde trabajaba, llegar a mi casa, tardaba manejar unos 35 minutos. Ese día llegar a casa, todos los semáforos no estaban trabajando, cerraron los puentes, cerraron túneles, etcétera, etcétera. Tomó más o menos 3 horas llegar a mi casa ese día. Fue un evento muy impactante. Conozco una persona que perdió su tío en las Torres Gemelas. Fue un evento que impactó mi vida tremendamente. El segundo que me ha impactado fue la semana pasada. He quedado impactado con la situación de 6 niños que murieron y 3 madres en México. No comprendo. Y la pregunta que todos nosotros, incluyendo los cristianos, es: ¿dónde estaba Dios? ¿Dónde estuvo Dios? ¿Dónde estuvo Dios en el 2001? ¿Dónde estuvo Dios la semana pasada? ¿Y por qué esos niños? Dicen las noticias que una de las niñas fue balaceado tanta que quedó irreconocible. ¿Por qué? ¿A qué punto hemos llegado? Y no importan las excusas que podamos encontrar, que se equivocaron, que no se equivocaron, etcétera, etcétera. La pregunta es la misma: ¿por qué y por qué a esos niños? Si no habían hecho absolutamente nada para merecer dicha situación. Y esa es la pregunta que muchos de nosotros nos hacemos hoy en día. Y esa es la pregunta que también en algún momento podríamos decir que Job pudo haberse hecho. 1, ¿dónde está Dios? Y 2, ¿por qué a mí? Vea el número 6, el punto 6 en cuanto al bosquejo. Un corazón agradecido lo va a encontrar desde el versículo 21 hasta el 22. La segunda conversación entre Dios y Satanás, una segunda conversación, la puede encontrar en el capítulo 2, del 1 en adelante. Luego en el punto 8 usted va a encontrar un Job enfermo. Después de haber perdido los 10 hijos, los 3,000 camellos, los 500 yuntas de bueyes, los 500 burritos, los criados, después de haber perdido absolutamente todo por lo que había trabajado este hombre, entonces de repente le llega una enfermedad, está muy enfermo. Dice la Biblia que tanto era la picazón que tenía en su cuerpo que agarraba un pedazo de piedra y se rascaba con ello.
tan enfermo, y después de eso viene la mujer inteligente, hermosa, la mujer que Dios le había dado, y le dice: muérete, púdrete, maldice a Dios y muérete. Qué bonita mujer, ¿eh? Qué hermosa, inteligencia, sabia. Luego el 9, usted encuentra la llegada de los dichosos amigos y el lamento. Lo va a encontrar en capítulo 2, del 11 en adelante. Dice la Biblia que ellos llegan y lo miran de lejos y casi no lo pueden reconocer. Y estos hombres se quejan y dicen: wow, mi amigo, my BFF, estás tan mal. Y lo acompañan en su dolor y se sientan con él, lo acompañan, lloran, lamentan junto con él. Y luego del 10 usted va a encontrar que maldice el día que nació. Maldito el día en que yo nací, dice Job, fue su expresión. Y así usted sucesivamente puede ver la historia y armar este rompecabezas. Pero sobre todo lo que me interesa el día de hoy son 4 puntos. Número 1, quiero que veamos quién era Job. Antes que nosotros analicemos qué es lo que Job tenía. El segundo que vamos a estar viendo es un corazón humilde. Las 2 expresiones de Job fue: desnudo salí del vientre de mi madre, y la segunda fue: Jehová Dios. Jehová dio. La tercera o el tercer punto es: Satanás ataca la motivación de Job, y en muchos casos ataca la motivación del cristiano, y el último va a ser el Dios soberano. Estos 4 puntos quiero que usted se lleve el día de hoy, porque quiero que entendamos que en medio de la crisis el cristiano debe de aprender a dar gracias a Dios. Amén. En medio de la crisis, el cristiano debe de madurar a tal punto de darle gracias a Dios por todo. Ahora bien, vaya conmigo otra vez al capítulo 1. Vamos a leer juntos el capítulo 21. No sé qué versión usted tiene. Yo tengo la Reina Valera, y los que tengan la Reina Valera, léalo conmigo fuerte, por favor. Dice el 21, léalo conmigo. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre. Tuvo que haber estado loco. Tuvo que haber estado loco para este hombre expresarse de esa manera después de haber perdido todo lo que tenía. Y no solamente lo que tenía en cuanto al producto de su trabajo, sino también en cuanto a sus hijos. Qué doloroso. No solamente perder un hijo, sino que perder los 10. Imagínense, ¿qué le decimos al gobierno? ¿Qué le decimos para poner ahora tax exempt? No nos dan ese crédito. Multiplique 3,000 por 10. No, hombre, ya se murieron, no puedo reportarlos. Perder 10 hijos, perder un hijo, no me puedo imaginar el dolor. Pero imagínense los 10. Y luego de perder todo eso, en la cabeza, en la actitud, pero sobre todo en el corazón de Job, puede decir esta expresión, puede hablar, puede decir esta expresión con toda libertad. Ahora, vea quién era Job. Número 1, Job era perfecto. ¿Lo están viendo? ¿Sí? Qué bueno. Perfecto, ¿era qué? Recto. Era Temeroso de Dios. y era Apartado del mal. hermanas solteras. ¿Cómo les caería bien un hombre así? ¿Qué hubo? Recibo, recibo. Imagínense un hombre perfecto. Yo no sé, a lo mejor ya se le vino a la mente ojos azules. No, estamos hablando de eso. Tranquilas, relax. Perfecto en todo lo que hacía, recto en sus business, no cobraba más de lo que tenía que cobrar, temeroso de Dios, tenía a Dios presente a cada momento.
en todo lo que hacía, temeroso de Dios. Un hombre que teme a Dios piensa constantemente en las decisiones que tiene que hacer y luego apartado del mal. Job tenía en mente: todo lo que a Dios no le agrada, no lo quiero cerca de mí. Todo lo que le ofende a Dios, no lo quiero ni cerca de mí, ni cerca de mi familia. Este hombre, hoy en día, ver un hombre así es casi un milagro. Y es más, es digno de admirar. ¿Saben por qué nosotros nos maravillamos cuando vemos algo así? Porque es raro encontrar cosas así hoy en día. Vi hace poco un video de un niño, dos niños, creo que tenían tal vez 2 o 3 años, y se miran de lejos y salen corriendo. Uno de ellos es morenito y el otro es blanco. No sé cuántos lo vieron. Y salen corriendo los dos de lejos y se abrazan. Y tuvo no sé cuántas vistas de millones y millones y hasta salió en las noticias. ¿Por qué? Porque hoy en día no vemos eso, porque ya no lo vemos como algo normal. Y ver un hombre así hoy en día no es tan normal que digamos. Lo que me llama más la atención es que era un hombre temeroso de Dios. Amaba a Dios por sobre todas las cosas, y se lo voy a comprobar. A Job no le llegó la crisis, quiero que recuerde esto. A Job no le llega la crisis porque había pecado, que ese fue el problema, el concepto de los amigos. Estos cuates, imagínense, para tener amigos así, pues, estos cuates dicen: oye, Job, yo creo que has pecado, papá. Yo creo que estás así porque has pecado. Otro amigo le dice a Job: oye, Job, encomiéndate al Señor y ya que Él te ayude a salir de este problema. Y lo empiezan a juzgar. A Job no le llega este problema porque había pecado. A Job no le llega este problema porque había tomado una mala decisión en algunos de sus negocios. A Job le llega este problema y le llega la crisis porque era un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y porque era apartado del mal. Qué difícil, como que tengo que rascarme la cabeza. Entonces, pastor, de ahora en adelante voy a ser un poquito crooked. Ahora en adelante voy a empezar a ser no tan temeroso. ¿Quién quiere vivir una situación así? Yo me porto bien para recibir bendiciones. Yo me porto bien porque quiero salir adelante. Yo me porto bien para que mis hijos salgan bonitos. Pero esto no fue la situación de Job. Ni mucho menos era la actitud ni el pensar de Job. Job era temeroso de Dios porque le amaba. Dios era temeroso de Dios porque entendía y conocía quién era su creador. Vea el corazón humilde que tenía Job. Va conmigo una vez más al 21 y vamos a leer el 22. Dice una vez más: y dijo, desnudo, léalo conmigo, no se me joda, hermano. Desnudo, Salí del vientre de mi madre. ya va. Y eso que uno de músico como que les espera, ¿no? Voy a decir yo la primera parte, usted dice la segunda. Desnudo, Salí del vientre de mi y desnudo, volveré a ella. esto está guado. Vamos a hacerlo otra vez. Desnudo salí Del vientre de mi y madre. desnudo volveré. Jehová dio, Jehová quitó. sea. El nombre de Jehová bendito. Las dos frases que nosotros podemos encontrar en cuanto a un corazón humilde. Primero, dice: desnudo salí del vientre de mi madre. Yo llegué a este mundo sin nada. Yo nací sin nada, y Job reconoce que él no merece nada. Él merece nada. Él entendió perfectamente bien que lo que él tenía venía de parte de Dios. Lo que él tenía, Dios había provisto para él. Y ese concepto, esa base es sumamente importante para que usted y yo empecemos a vivir agradecidos por lo que tenemos. Vean la segunda parte, dice, primero, desnudo salí del vientre de mi madre, y después dice, Jehová dio.
no mis esfuerzos, no mi trabajo. Hay un mal concepto hoy en día, incluso en la comunidad cristiana: yo merezco. Esto se oye tanto: I deserve. Yo merezco, pastor. Pastor, yo vengo todos los domingos. Eso escucho muchos de los líderes a veces. Yo vengo todos los domingos, pastor, y vengo de lejos. Yo merezco. I deserve. En ningún momento en el vocabulario de Job usted escucha a Job: yo merezco. Yo temo a Jehová. Yo amo a Dios. Yo merezco vacaciones. Yo merezco un poquito de sol en la playa. Yo merezco salir, pastor. Yo merezco, y yo trabajo todos los días como camello, y yo merezco. Y cuando el cristiano entra en ese concepto de yo merezco, echamos a Dios a un lado, porque olvidamos que el que da, el que regala y el que quita es Dios. Quítese ese concepto de yo merezco. Usted no merece nada. La Biblia nos enseña que incluso nuestra salvación ha sido regalada. Es gracia, regalo inmerecido. Ahora, quizá dentro de su concepto de trabajadores está bien, yo merezco. Pero en este caso de Job, empieza a entender en su corazón está, uno, de que llegó sin nada, y lo que tiene, lo tiene porque Dios se lo ha entregado. ¿Cuándo fue la última vez que usted reconoció el concepto de que usted, muchos de nosotros incluso llegamos a este país sin nada? Llegamos a este país sin nada. Nos decía un compañero el otro día en el instituto, nos decía: yo allá en mi país, en vez de Nike, me compraban los Nike chafitas, y no se llamaban Nike, se llamaban Mikey. Usted llegó aquí, muchos de nosotros llegamos a este país sin nada. Y ahora que tenemos un carro del año, cuidado, ni lo toque, ni lo toque. Sacúdese los pies, por favor, antes de entrar. Hasta compramos el aroma de New Car Ascent. Empezamos a entrar en un concepto erróneo donde llegamos a creer que ya no necesitamos de Dios. Bajo este concepto, cualquiera pensaría que merece lo mejor. Y este es un concepto que el cristiano debe de cuidar, de no caer. El mundo nos ha enseñado que si trabajo fuerte, por consecuencia nosotros merecemos lo mejor. Y creemos que lo mejor, nos creemos lo mejor del mundo, olvidando el favor de Dios. Vaya conmigo a Salmo 103, por favor. El Salmo 103 es muy claro, el salmista, en cuanto a este sentimiento de entender de dónde viene absolutamente todo. Voy a leer unos cuantos versículos. Cuando lo encuentre, por favor, diga amén. Amén. Muy bien, gracias. Dice así el Salmo 103, algunos de ustedes se los conocen muy bien. Dice: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. y no olvides ninguno de Sus beneficios. no olvide ninguno de. ¿Respira usted? ¿Comió usted? ¿Manejó usted? ¿Se fue de vacaciones usted? Bueno, algunos pudimos. Angie acaba de regresar. ¿Por dónde andabas, Angie? ¿Por dónde? Albania. Fue a visitar a Albania. No es una señora, es un país. Anduvo 2 semanas por allá. Y a puras penas llegó a Apex.
No olvides ninguno de sus beneficios, ninguno. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No olvide quién Dios es. Fíjese lo que dice el 10. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos ricos. Se nota de que yo soy el mero mero, de que yo soy el uy, de que somos polvo, somos nada. Y si usted se fija en este salmo, no es lo que usted pueda tener o lo que usted cree que merece, sino quién es usted delante de Dios. Dice, bueno es para los que le temen, ama a los que le temen, bendice y protege a los que le temen. No es lo que podamos tener, es nuestra condición y la posición de nuestro corazón delante de un Dios todopoderoso. C. Satanás ataca la motivación de Job. Vea conmigo el 9:11, por favor. De regreso a Job. Dígame, por favor. Salude a la persona a su lado. El amor de Job estaba basado en Dios y no en las cosas terrenales. Dice así, respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios en balde? Me gustaría saber con qué tono sarcástico lo ha de haber dicho, ¿no? Vea el 8, vaya uno más atrás, para entender un poco más el contexto. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado de... Esto es Dios hablando de Job. ¿No has considerado, Satanás, a Alex, a mi siervo Alex, que no hay otro como él en la tierra? Esa primera parte mi esposa la podría decir. ¿Qué le digas? Varón perfecto y recto, no tanto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Será que usted puede poner su nombre allí, hombre? ¿Será, caballero, que usted ¿será que Dios se puede expresar de usted así? Y luego allí le contesta Satanás. Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios en balde? ¿No le has cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que él tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, si sus bienes han aumentado sobre la tierra. Y Satanás le dice, ¿sabes por qué Job te ama? Porque le acabas de dar una 4x4. Le acabas de dar un Jeep.
tiene un... Nada, vamos a salir con la marca de los carritos, ¿no? Les daba un Honda en 2006. Hey, ¿por qué se ríen de mi Hondita? Todavía trabaja, ¿ok? Y Satanás empieza a cuestionar a Dios la motivación de Job. ¿Por qué será que Job es fiel? Y luego el 11 dice, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. La versión que leía Sofía dice en tu misma cara. Hace eso, quítale todo, quítale la casa, quítale los zapatos, quítale el CD account. Yo nada más entiendo el CD porque me han contado. Quítale absolutamente todo, vamos a ver si realmente te llega todos los domingos. Vamos a ver si realmente te quiere servir. Quítale absolutamente todo, incluso quitarle a sus hijos, quitarle el trabajo. Y vamos a ver si realmente es fiel. Y más adelante nosotros entendemos y vemos de que la esperanza de Job no estaba basado en las cosas terrenales. Job comprendió que lo más importante en su vida era el temor a Jehová y no las cosas que Dios puede proveer a nuestra vida. Constantemente mi padre me dice, hijo, cuando te muras, yo le digo, espera, no te vas a llevar nada. Nada, absolutamente nada. Y cuando llegues a mi edad, te vas a dar cuenta que has trabajado tan fuerte, en muchos casos, para nada. Pon tu corazón en las cosas del reino. Y ese consejo lo recuerdo constantemente cuando llego a mi casa un domingo tipo 6 de la tarde. ¿Es cierto? Poner la mira en las cosas de arriba. Y cuando el cristiano comprende eso, empieza a glorificar a Dios por quien Él es y no por lo que Él da. Le di una conferencia una vez a unos jóvenes, me llevaron a un campamento de familia y les hablé del tema gold diggers. ¿Saben lo que es un gold digger? Los jóvenes utilizan este término. Son aquellas, empezó con las mujeres, pero también puede aplicarse a los hombres, ¿ok? Para que no me linchen después. Un gold digger es una persona que está acompañada o está de novio o casado con alguien solamente por su dinero. Ese es el término que se utiliza aquí. Y muchas veces hay cristianos gold diggers. Sirven a Dios simplemente por lo que Él puede dar y no por quien Él es. Hay cristianos que sirven a Dios porque Dios es un tipo de amuleto. Si no sirvo a Dios, se me cae este negocio. Si no sirvo a Dios, se me enferman los niños. Si no sirvo a Dios, etcétera, 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 etcétera. Y tomamos a Dios como un amuleto y no servimos a Dios por quien realmente Él es. Y Satanás constantemente está cuestionando nuestras motivaciones. La gente constantemente cuestiona nuestras motivaciones del por qué nosotros tenemos que ser fieles al Señor. Satanás, a ver, quítale y vas a ver si no blasfema, si no maldice. La misma mujer maldice a Dios y muérete. Eso es como decir, no hagas más, no te preocupes más. ¿Para qué servir a Dios? La misma mujer. Y es la respuesta perfecta del caballero, de un hombre, pero un hombre cristiano le dice, con una mujer tonta, boba, sin conocimiento has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios solamente el bien y el mal no? Eso es convicción que cada cristiano debería de tener, aun cuando usted pierde absolutamente todo. Eso es un corazón agradecido. Hay personas que van a están en este país y se quejan. Ay, que aquí este país, van a su país y se quedan en su país. Van de vacaciones, ay, aquí.
Nunca están contentos con nada. Ay, 5,000 camellos, yo quiero 10,000. Ay, 30 criados, quiero 60. Nunca están contentos. Y Job está seguro, tiene una convicción, le dice a su mujer: recibiremos de Dios el bien y recibiremos de Dios el mal. Desnudo nací, desnudo volveré. Jehová dio y Jehová quitó. Por último, el Dios soberano. Dios soberano. Vean lo que es la definición de un Dios soberano o de la soberanía. La soberanía de Dios es la expresión soberana o comunica el pensamiento escritural, perdón, no lo veo bien, de la suprema autoridad de Dios. Y eso lo puede leer en 1 Timoteo 6:15. Su soberanía es la autoridad representada por el carácter divino de que Él es Dios, único creador y único gobernante del universo. ¿Quién gobierna? Dios. No puede existir otro porque Él es el primero y el último. Antes de que todo fuera, Él ya era. Dios no está sujeto a ningún poder, ni a ninguna confesión, ni a ninguna declaración. En el nombre de Jesús, esto va a suceder. No. No, lo siento. Si yo digo cada vez en el nombre de Jesús va a suceder, yo no necesito a Dios, porque entonces estoy haciendo mi voluntad y no estoy haciendo la voluntad de Dios. Es más, cuando yo digo en el nombre de Jesús y yo cruzo por ese lente, es porque yo estoy dispuesto a aceptar lo que Dios quiera hacer con mi vida o en la vida. El momento que yo crea que lo que yo declare, que lo que yo diga tiene que suceder, entonces Dios es una marioneta. Entonces estoy poniéndole una X a la soberanía de Dios. Dios hace lo que le da la gana. Siento decirle, por más que patalee, por más que declare, por más que se bañe en aceite y agua caliente, Dios sigue siendo un Dios soberano. Y si usted quiere declarar, por favor, le pido en el nombre de Jesús que se vaya a los hospitales esta tarde. O que se vaya a Nueva York. Y usted declare con su boca y su magia que mi padre y mi hermano son sanos. Hay 4 puntos sumamente importantes en cuanto a la soberanía de Dios. Número 1, Dios es autosuficiente. ¿Sabe qué quiere decir que Dios es autosuficiente? Es que Dios no necesita de usted. Dios no necesita de sus palabras mágicas. Dios no necesita de su varita. Dios no necesita de nosotros, tal como lo hizo Abraham, tal como lo hizo Sara. Bueno, ya que no puedo tener niños y yo no veo que esta promesa ocurra, no voy a acostar con la criada. Tal vez así Dios apresura. Tal vez si hago esto, Dios se mueve más rápido. Oh, mi querido hermano, tenga mucho cuidado en tratar de darle una ayudadita a Dios. Dios es autosuficiente. 2, la soberanía de Dios se manifiesta en la revelación del mandato divino. Sea la luz, y no llegó la luz. No llegó. Sea la luz, y fue la luz. El mandato divino. Note que no vemos en ningún momento a Dios levantando y con sus manos, simplemente con su palabra, con su mandato, las cosas fueron hechas. 3, las obras de Dios establecen su soberanía.
Las obras de Dios establecen su soberanía. Y último, la revelación de la disposición señala que Dios está ejecutando su poder y autoridad. ¿Se imagina que Dios estuviera comprometido a hacer cada vez que nosotros oramos? Alguien dijo por allí, ¿qué hubiese sido de mí si Dios hubiese contestado todas las oraciones tontas que he hecho en mi vida? ¿Dónde estaría yo? Bendito sea el Señor que Él está en control de mi vida. Efesios 1:11 para usted, si a usted le gusta declarar. Vaya conmigo a Efesios 1:11, por favor. Si a usted le gusta confesar y declarar que usted es rico en misericordia. Efesios 1:11, por favor. Que alguien me lo lea. ¿Alguien que nos está durmiendo, por favor? Ya casi nos vamos. Uno que no se esté durmiendo. En Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al diseño de su voluntad. ¿Cómo dice la última parte? Pues fuimos predestinados. Predestinados. Según el plan aquel que hace. Según el plan que hace todas las cosas. Según el plan de aquel que hace todas las cosas. Ajá. Conforme al diseño de su voluntad. ¿Conforme al diseño de qué? Su voluntad. ¿De qué? Su voluntad. ¿Y qué tal si yo me hubiese metido ahí y digo yo, no, en el nombre de Jesús no va a suceder así? En nombre de Jesús me tengo que casar antes. En nombre de Jesús tengo que tener 8 niños primero. Es un ejemplo. Es un ejemplo. Vea conmigo también, por favor, Isaías 46, del 9 al 10. Por si acaso a usted le gusta declarar. No entiendo por qué Job no declaró. Job tenía que haber declarado. Si hubiese declarado, no se hubiese enfermado. Si no hubiese declarado, no hubiese perdido los camellos. Llévese esto en su corazón el día de hoy, por favor. La pregunta podría ser, ¿por qué a mí? ¿Por qué esos niños tenían que sufrir? ¿Por qué cosas malas tienen que pasarle a las buenas personas? Es lo que escuchamos todo el tiempo. 46:9 en adelante dice, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que ustedes decreten. Y haré todo lo que ustedes confiesen. Y haré todo lo que yo quiero. Oh, mi querido hermano. Oh, mi querido hermano, deje de pensar que usted puede cambiar así de fácil la voluntad de Dios. Estoy casi seguro si trabajara así, su situación no estuviera así. Y mucho menos la situación de Job. Para concluir, si usted quiere preguntar por qué, lo primero que usted debería de hacer, basado en 1 Tesalonicenses 5:18, ¿cuál es la voluntad de Dios? Me dicen muchos jóvenes. ¿Me caso con él o no? Y después uno le dice, y terminan casándose. Alguien por favor que me lea 1 Tesalonicenses 5:18. ¿Cuál es la voluntad de Dios en tiempos de crisis? Dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Cuál es la voluntad de Dios en todo tiempo? Dar gracias. Dar gracias. Dar gracias.
Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. 2. Glorifique a Dios primero y únicamente. Su actitud debe de cambiar. Deje de pensar que usted merece. Deje de pensar que porque usted es usted merece lo que tiene. Más bien cambie su actitud y diga: gracias, Señor. Gracias por este trabajo. Cuando usted se queja en la mañana que se tiene que levantar para ir a trabajar, hay unos que se están levantando para ir a buscar trabajo. 3. Romanos 8:28 nos dice que todas las cosas nos ayudan Para bien. para bien. Todo ayuda para bien. Y por último, Santiago 1, del 3 al 5, que es palabra de Dios para todos, dice: ustedes ya saben que así se pone a prueba su fe, y eso les hará más pacientes. Ahora bien, la paciencia debe alcanzar la meta de hacerlos completamente maduros y mantenerlos sin defecto. Y si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará. Dios es generoso y nos da todo con agrado. Mi hermano, el corazón de Job era muy diferente al que hoy en día podemos vivir o al que estamos viviendo. Algunos de ustedes siguen a Dave Ramsey, ¿cierto? Yo escucho Dave Ramsey por todos lados y mi esposa también sigue algunos de sus consejos y ha mejorado nuestra economía. Ya no me dejan salir con tarjetas. Y ya nada más me ponen $20 para la semana en la bolsa y dicen: hasta luego, cuida tu dinero. Pero hay algo que él dijo que me ha impactado mucho. Dijo lo siguiente: cuando usted dice yo merezco, usted está demandando. Cambie esa actitud por gratitud. Cambie su actitud, cambie su manera de pensar, y que usted pueda decir de ahora en adelante: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Padre, te damos las gracias.